Aquí a la abuela de Heidi, que es la que tiene el Hola Andrés, te saludo. Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Amén, Andrés. ¿Cómo están los niños, Lady, David? Pues bien, también un poquito enfermo, pero ahí va avanzando. Pero bien, gracias a Dios. Y el problema es que todo se vaya normalizando. Yo sé que hay un Dios bueno que nos cuida. Amén. 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 Así es. Bueno, ahí llegó nuestro vino. Que hoy sí nos fuimos de uva a uva. Sí. La abuela los estaba pisando. Hola. Donde quieras, mira, yo también. Lucho. Lucho. ¿Se escucha? Sí. Lucho, no. Ah. Lucho. Luis Armela. Está sin el micrófono. Ya voy. Es que tengo los participantes. Yo Ah. Ya, ahora sí. Selene, buenas, ¿cómo estás? Hola, Selene. Uy. Selene. Bueno, entonces llegaron la abuelita. ¿Llegó la abuelita? Sí, ya llegó. Acá está Reinaldo. Voy a mostrar un momentico la cámara rápido. Hola, Reinaldo, Milagros, ¿cómo estás? Hola. No, hoy Milagros no está. ¿Cómo están? Hola, pastor. Voy a hacer un pequeño Hola, escaneo para que Dania, vean. ¿cómo estás? Muy bien. Ay, mira, Vale, ¿cómo te va? ¿Dónde está Vale? Allá. Ah, era Leticia, me confundí. Vale está acá. Hola, pastor. Heidi no quiere salir, le da un poco de vergüenza. Sí, porque Pero tiene la hable, misma hable, pijama, amor. tiene la misma pijama de Vale. Está haciendo mucho frío en Bogotá. Ayer estábamos hablando con mis primos y Sí, uno de mis primos que vive allá en Bogotá decía, wow, está haciendo un frío horrible. Sí, está haciendo mucho frío. Bueno, ya aquí tenemos nuestro pan sin levadura. Ok, nosotros tenemos nuestra aquí galleta está sin levadura. el vino. Ok. Hoy sí no tenemos Baileys, hoy sí nos tocó vino de verdad. Hoy sí no tienen qué, Baileys. Acá tengo chocolate. Eso. ¿Ya todos están listos? Ya. Un tris. Me avisan, me dicen amén cuando ya estén listos. Vale. Voy a estar rotando el vaso. Recuerden que el mío está. Listo. Amén. ¿Listo? Listo. Ya. Prego. ¿Y en Lima ya tienen el pan y el vino? Señora Ya. Luz. Luz Marina. Amén. Ok. Señor, estamos listos. Bueno, ok. Entonces, mientras tanto, vamos a Mateo 26. San Mateo 26.
y voy a leer. Dice, ¿Qué versículo? Mateo 26, 26. El 2020. Ok. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces, sabemos que el pan representa el cuerpo entregado por nosotros y que al pasar por nuestra boca, al ser triturado por nuestros dientes, es una representación también de lo que pasó con él, que fue molido a causa de nuestros pecados. Entonces, tomemos del pan. Ahora, el 27 dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oh, sí, Señor. Entonces, recuerden que el vino lo que representa es su sangre que fue derramada para redimirnos. Ujú. Tomemos entonces en el nombre de Jesús la copa. Sí. Ahora voy a hacer una corta oración. Gracias, bendito Jesús, por morir por nosotros, Señor, porque aunque no lo merecíamos, tu gracia se vio reflejada en ese madero. Muchas gracias porque sin nosotros merecerlo, sufriste, fuiste vituperado, fuiste maltratado y todo por lo que nosotros habíamos hecho a causa de nuestros pecados. Una vez más, queremos alabarte, darte toda la gloria y decirte que tú eres nuestro Señor. Enséñanos a ser tus siervos, a ser obedientes y a seguir tus estatutos y tus mandatos. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias, Realmente Andrés. Gracias, Andrés. excelente. Gracias, Muchas Andrés. gracias. Gracias a Gracias. a la abuela por el vino de uvas. Estaba muy bueno. Nosotros, a mí me supo a Cabernet Sauvignon. A mí me supo muy bueno. A mí me Sin pecó. Sauvignon. Sí, y Tania sigue que tome. A pecó. Nene. Bueno, De lo que- lo que vamos a hacer, recuerdan que Dígale, hemos vea, aquí le va a estado, decir algo la abuela. a ver, que muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por su vino, está muy bonito, muy sabroso y además en la figura el Señor la está protegiendo desde arriba, ¿sí se da cuenta? Sí, ahí se ve la cruz. Está perfecto usted. Sí. No, usted no se puede ver, pero nosotros sí. Ok, como todos los primeros domingos de cada mes, lo que hacemos es que hacemos como un repaso, como un resumen, pero en este domingo vamos a hacer un resumen especial. Vamos a mirar lo que ha sucedido con el trono para poder entender bien lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Quiero que entiendan cómo es la dinámica de la gráfica. La gráfica tiene la parte de abajo en verde, tiene los versículos que sustentan lo que vamos a ver en la parte de arriba.
¿Ok? Ni Tiene idea. los versículos que sustentan lo que vamos a ver en la parte de arriba. ¿Cuál gráfica, oye? Espérate, estoy explicando cómo es Ah. la gráfica antes de ponerla Estaba para que... buscando la gráfica. Sí, Bueno, antes de ponerla, estoy explicando para que... Ah, no, si puedo ponerla antes de... Ya, ok, ya, un momento. Lo que tengo que hacer aquí es share. Bien, ahora... Listo, ahora sí. La gráfica tiene en la parte de abajo, si se dan cuenta, los versículos que sustentan lo que aparece en la parte de arriba. ¿Sí se dan cuenta? ajá. Sí. Ok. En la parte de arriba está un trono, Sí. ¿cierto? Yes. Sí. Y el trono tiene aquí una corona. ¿Ustedes ven el cursor? Sí. Ok. Arriba, este trono es un trono de corona, de autoridad, de aquel que reina, ¿de acuerdo? La P representa al Padre, la H representa al Hijo y la Hijo y la E E al representa al Espíritu Santo. Ajá. ¿Estamos? Sí. Esto es desde el infinito y antes del infinito, todo el infinito para atrás, y esto representa algo que no existía todavía la Tierra. Esta línea punteada significa no existía nada. Dios estaba en su trono, no necesitaba nada, la gloria era completa. El Señor Jesús la manifestó como con la gloria que yo tenía antes del principio de todos los tiempos, o sea, antes de la creación. Ahí estaba, y eso es lo que la primera cosa que nosotros conocemos del trono de Dios, es que estaba antes de todo. ¿Estamos? Sí. Vamos bien, ok. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué pasó inmediatamente después de esto? Pues empezó lo que dice Génesis 1. Que la creación. ¿Sí? Génesis 1, la creación. ¿Qué sucedió cuando hubo la creación? ¿Qué pasó en el trono de Dios? Lo que sucedió es que el agente de la creación bajó, hizo la creación, el Espíritu Santo bajó después y estaba sobre la faz de las aguas, y el Hijo empezó a hacer la creación, porque recuerdan que hemos estudiado, Él es el primogénito de toda la creación. Sin Él nada hubiera sido creado. En Juan capítulo 1, del 1 al 5, dice que el agente, el que hizo la labor de crear lo material, las cosas materiales, fue el Hijo. Que nada de lo que existe existiría si el Hijo no lo hubiera hecho. Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, desde el cielo, lo que el Dios hizo fue que envió al Hijo para que el Hijo hiciera la creación. En 6 días la hizo. El Espíritu Santo campeaba absolutamente sobre todas las cosas. Y luego de terminar la creación, nuevamente hasta el trono. ¿Estamos todos? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues la caída. Entonces el hombre salió y el Hijo ya no tenía que estar en la superficie de la tierra para caminar con el Hijo, con el hombre durante las tardes. Entonces están ahora en el cielo. Luego de la creación viene el periodo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y hablamos ahora de Israel. ¿Sí? Y hablamos ahora de Israel. ¿Estamos todos? Sí. ¿Vamos bien?
Ajá. Y hay preguntas de una vez porque no, para no tener que regresar, ¿vale? Ok. En Israel, en el Antiguo Testamento, Dios trabajó casi todo el tiempo con Israel y casi todo se centraba en Abraham, en su descendencia, en su parentela, etcétera, etcétera. Así que Dios, a los hombres de Dios, les enviaba el Espíritu Santo de vez en cuando y el Espíritu luego otra vez subía al cielo y bajaba cuando se necesitaba, cuando era un profeta, cuando eran, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver en Éxodo, en Jueces, en Isaías y en Ezequiel. Se puede ver cuando el Espíritu de Dios bajaba a un profeta, bajaba a Moisés, le hablaba a Moisés, le hablaba al pueblo y luego subía. Nadie veía a nadie, solamente había la manifestación del Espíritu Santo, relámpago, fuegos, un retumbe, etcétera, pero nadie podía ver a Dios, nadie. Los hombres de Dios recibían revelación expresa del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el profeta, creo que Ezequiel dijo, o Isaías, no, Ezequiel dijo, y el Espíritu me tomó, o sea que el Espíritu ingresaba en él y cuando hablaba ya se iba nuevamente hacia el cielo. Por eso la gráfica es que el Espíritu baja, sube, pero si se dan cuenta, todo permanece tal cual y la historia del hombre transcurrió durante todo ese tiempo hasta que llegamos a otro tiempo. ¿Qué será lo que empieza aquí? El Nuevo Testamento. ¿Qué será lo que empieza aquí? El Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento empieza, escuchen, acuérdense que el Nuevo Testamento El nuevo orden. es nuevo pacto. El nuevo pacto Andrés acaba de enseñarnos. ¿Cuándo se selló el nuevo pacto? La sangre de Cristo. Con la muerte del Señor Jesús y la sangre derramada. Hasta ese momento es cuando hay un nuevo pacto. Que nosotros tengamos nuestra Biblia dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no significa que cronológicamente, como es la línea que estamos viendo, es es lo real, lo que aparece en nuestras Biblias como Antiguo y Nuevo. Realmente el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, empieza cuando el Señor Jesús muere. ¿Ok? Ajá. ¿Todo bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Pues el nacimiento de Jesús. Hasta ahí llega la parte y el Señor Jesús crece hasta los 30 años y nosotros no sabemos mucho acerca de eso. Lucas es el que más narra, habla de que el Señor Jesús crecía en sabiduría y crecía en el cuerpo y era un carpintero y sabemos que a los 12 años estuvo en el templo en Jerusalén, que estuvo preguntándole a los maestros de la ley cómo era, qué era lo que había pasado, cómo había pasado. Y las preguntas que hacían eran preguntas tan diferentes a lo normal. A mí me hace recordar eso a Juan el hijo de Selene, que hacía unas preguntas que eran como, wow, que los mismos sabios se maravillaban. Este niño, caramba. Ok, solo sabemos muy pocas cosas de sus 30 primeros años. Sabemos que vivió obviamente en la tierra, todo el mundo lo conoció, todo el mundo sabía, mira, ese es el hijo del carpintero, o sea, de José, ese es el hijo de María, mira, es María la que tiene a Jacobo, la que tiene a Judas, al otro, que no me acuerdo, y a todas las hermanas. Santiago. Que tiene, Santiago. No, Jacobo es Santiago. Santiago era Jacobo, pero había otro, y a todas las hermanas, y nos hemos casado con ellas y toda la cosa. Eso es lo que conocemos de esos 30 años. A los 30 años, el Señor Jesús deja su casa y su parentela
y entonces se va a donde Juan el Bautista, ¿recuerdan? Ajá. ¿Qué sucedió en ese momento a los 30 años cuando fue donde Juan el Bautista? Fue bautizado. Bautizo. Fue bautizado. ¿Y qué pasó? ¿Vino el Espíritu Santo? Muy bien, el Espíritu Santo descendió sobre él y vivió durante 3 años el Espíritu Santo con el Señor Jesús, indicándole lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, haciendo los milagros, moviéndose para un lado, moviéndose para el otro, convenciendo a las personas, este es el Mesías, miren, síganlo, él es el Cristo, el que había de venir. Y durante 3 años el Señor Jesús estuvo en Galilea, en Judea, en Samaria, en Decápolis, en todas partes predicando el evangelio del reino y diciendo yo soy. Y cada vez, y si ustedes revisan, esa expresión yo soy aparece yo no sé cuántas veces en los evangelios. En el Antiguo Testamento también. Sí, pero en el Nuevo Testamento está diciendo yo soy, cuando esa palabra para un hebreo significaría Dios. Entonces él está diciendo yo soy, ego eimi, todo el tiempo diciendo yo soy. A todo el mundo le dijo yo soy Jehová, yo soy Dios. Y durante 3 años el Espíritu Santo convenció a los 12 apóstoles, a un montón de mujeres. Eso no es raro, que sea un montón de mujeres. Y a otros hombres también, como Nicodemo. ¿Como quién más? ¿Alguien más conoce otro nombre? Como Abraham también. ¿A quién? Abraham. No, estamos hablando del Nuevo Santo. Testamento. Del tiempo del Evangelio. Sí, sí. Debe haber algún Abraham que haya sido, porque ellos repetían sus nombres, entonces sí debe haber algún Abraham. Pero de los que conocemos que aparecen, ¿quién más era además de Nicodemo? Recuerden a alguien más. José de Arimatea. Muy bien, José de Arimatea, que no era discípulo no era apóstol, pero era un discípulo de Cristo. Muy bien. El Espíritu Santo estuvo trabajando fuertemente para que muchas personas pudieran entender el mensaje del Evangelio. Los señores que fueron hacia Emaús, que no entendieron sino hasta después cómo habían sido ya tocados por el Espíritu Santo. Personas como Esteban y otros que también estaban tocados por el Espíritu Santo. Aún en ese tiempo, Pablo, que perseguía a los judíos, había escuchado cosas sobre Jesús, porque seguramente el Sanedrín debía haberlo enviado. Escucha a ver qué es lo que dice el profetita ese. Ok, ¿qué sucedió a los 3 años? Lo cogieron para matarlo. Ajá, ok. Entonces murió. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que el Hijo bajó a los lugares más profundos, por eso ni lo vemos, de la tierra. Fue a los lugares más profundos de la tierra y el Espíritu subió, porque el Espíritu lo abandonó. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo abandonó al Señor Jesús? Porque le entrega su espíritu. No. Recuerden la Biblia. No, un momento. Paremos aquí. Gracias, Nera, por ese aporte. Yo quiero decirles una cosa. Cuando el Señor Jesús nace, el Señor Jesús es un hombre total y absolutamente hombre. 100% hombre. Lo cual significa que como hombre tenía cuerpo, tenía emociones, alma, y tenía su propio espíritu como hombre. Claro. Por eso cuando muere, su cuerpo queda en la tierra, pero su espíritu como hombre baja hasta lo más profundo, hasta el abismo, hasta los lugares más recónditos de la tierra. Yo no sé dónde es, pero en todo caso llegó al lugar de los muertos. Así se llama para los judíos se llama el lugar de los muertos. Nosotros lo vamos a ver con el nombre griego, Hades.
Hades. Hades, perdón. Pero ese nombre era el Seol en el arameo, el lugar de los muertos. En otras partes, el lugar de los muertos dice que se divide en el lugar del seno de Abraham y el lugar de los otros muertos. El seno de Abraham para todos los que eran judíos. Entonces, seguramente el Señor Jesús fue al seno de Abraham. En todo caso, el espíritu humano de Cristo se devuelve. Esta E que está aquí arriba no es el espíritu del Señor, es el Espíritu Santo. Recuerden eso. Así No es. estamos hablando del espíritu del Señor. El Señor Ajá. es H. O Ajá. sea, digo, nena, no es H, tu hermano. H, la letra H. ¿Ok? Ese es el Señor Jesús. Entonces, el Señor muere, va a los sitios más profundos de la tierra, el Espíritu sube al cielo, ya su labor con el Señor ya no más, por ahora. ¿Y luego qué sucede? Resucita. 3 días después, Resucitó. resucitó. Ajá. Resucitó. Ujú. ¿Y luego qué pasó? Duró 40 días en la tierra. ¿Y luego qué pasó? Ujú. Subió a los cielos. ¿Recuerdan? Sí. La tumba, él resucita, se le aparece a sus discípulos durante 40 días y al 40º día le dice, bueno, yo me voy, subo en las nubes, pero les digo que vayan y esperen la promesa de parte de Dios. ¿Recuerdan? Ajá. ¿Todos recuerdan? Sí. Sí. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de que el Señor sube a los cielos? ¿Dónde se encuentra el Señor Jesús? ¿En qué parte del trono? A la derecha. A la derecha de Dios Padre. Ajá, a la derecha de Dios Padre. ¿Ok? Muy bien. El siguiente paso en la historia empieza en Pentecostés. Ujú. 10 días después de que el Señor sube y les dice, miren, esperen que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder o recibirán poder para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué sucedió en Pentecostés? Viene el Reciben al Espíritu Espíritu Santo. Viene el Santo. Espíritu Santo. Ajá. Desciende el Espíritu Santo. Deja el Espíritu Santo. Un legado. Así es. Ahora tenemos la iglesia. Y durante la iglesia, el Espíritu Santo permanece en la tierra. Esperen, voy a ver si puedo hacer esto de una mejor manera. Aquí. Miren, durante el tiempo de la iglesia, el Espíritu Santo permanecerá en la tierra. ¿Por qué? Eso es lo que el Señor estableció, que Él enviaría a su Espíritu. Y así como Él estuvo aquí esos 3 años con los discípulos, así también el Espíritu Santo está con nosotros durante todo el tiempo. A este tiempo del Espíritu Santo en la tierra se le llama el tiempo de los gentiles. Eso lo pueden encontrar aquí en Lucas 21-24. ¿Por qué se llama el tiempo de los gentiles? Porque en este punto de aquí, en este punto de aquí, cuando muere el Señor Jesús, el pueblo dijo que la muerte de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que Dios detuvo su trabajo con el pueblo de Israel. Detuvo, entre comillas, su trabajo con el pueblo de Israel. Le voy a decir por qué las comillas ahora. Detuvo su trabajo con el pueblo, históricamente detuvo el trabajo con el pueblo de Israel, que empezó desde el Antiguo Testamento y después de la creación. Ahí detuvo el trabajo en el momento en que el Señor Jesús murió. No porque Él quisiera, sino porque el pueblo mismo dijo, no queremos a Dios.
El Señor Jesús lo enseñó diciendo que un rey había mandado a unos mensajeros primero, luego mandó a otros, luego mandó unos mejores, luego les mandó cosas para que entendieran y al final mandó a su hijo. Y a su hijo también lo mataron. Hasta ese momento terminó el tiempo de Israel, entre comillas, terminó la primera fase del tiempo de Israel. Y a partir de Pentecostés empieza un tiempo de los gentiles. O sea, el trabajo de Dios con todas las otras naciones que no son los judíos. Y ese trabajo Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Y le encomienda a la iglesia que vaya al pueblo de Israel y les predique también el evangelio. Por eso es que hay tantos judíos que se han convertido a su Mesías, a su verdadero Mesías. Esos también forman parte de la iglesia. Así que aunque Dios terminó cronológicamente aquí el tiempo de los judíos, en el tiempo de los gentiles, si uno lee bien las cartas, se da cuenta que en la iglesia Dios rompe la barrera entre judíos y gentiles y los hace uno solo. Un solo pueblo, el pueblo del reino de Dios. Su nombre, la iglesia, los que vienen de afuera. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Los adoptados en el reino de Dios. Por derecho, Luz Marina, por derecho propio. No solamente una adopción, hay que recordar que el término adopción para los orientales, el término adopción es recibido en una familia, lo cual significa tienes todos los derechos de cualquier hijo. No se hace ninguna distinción entre un hijo propio y un hijo adoptado. Legalmente, el término adopción es legalmente. Pero nosotros recordamos que en Juan 1, 12 y 13 dice que todos aquellos que han aceptado que Jesús es el Señor, y Salvador, todos han sido hechos nuevas criaturas, engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Miren cómo es importante saber eso, ¿ah? Todos vamos bien. Así que aquí vemos la iglesia. ¿Qué sigue después de la iglesia? Ya eso sí nos toca a nosotros porque lo vimos en Apocalipsis. Digo, lo vamos a ver en Apocalipsis, perdón. El Hijo, dice en Tesalonicenses, dice que el Hijo bajará a las nubes. El rapto. Y dentro de las nubes, Él lanzará un llamamiento a la iglesia. Un llamamiento a la iglesia. Miren bien que dice que el Hijo bajará a las nubes, no a la tierra, a las nubes. Y habrá un llamamiento a la iglesia, dice en Tesalonicenses. Y lo que sucede inmediatamente después de eso es... ¿Qué sucedió? Es cuando él le dice a Juan lo que ve, lo que no ve, y manda los ángeles de las iglesias. Voy a hacer mejor la pregunta. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús hizo el llamamiento desde las nubes? Subió su iglesia. Así es. El rapto. Ya no hay iglesia en la tierra. La iglesia ya no está. Y si no está la iglesia, ¿quién tampoco está? El Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente parte. ¿Están siguiendo?
Ok. Sí. ¿Va bien? Bueno. Llegamos a Apocalipsis. Y entonces vemos que en el capítulo 5 de Apocalipsis vemos al Padre sentado en el trono, al Espíritu delante del trono y al Hijo a la derecha del Padre de pie, no sentado, de pie a la derecha del Padre. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cierto? Sí. Ajá. Y es en el cielo. Y la iglesia se encuentra en el cielo y hay 24 tronos de 24 ancianos que tienen coronas, que no sabemos quiénes son y no estamos dispuestos, y no vamos a averiguar el nombre. Algún día podremos llegar allá y saludarlos y toda la cosa y sabremos los nombres, pero ahora no vamos a buscar el nombre de esos chicos. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Eran ancianos. ¿Cómo? Que no eran chicos, eran ancianos. Recuerden que la palabra anciano no necesariamente significa Con sabiduría. edad. Está La bien. palabra anciano significa una persona que es suficientemente conocedora de Dios y de su palabra. Su comportamiento va conforme al comportamiento de Dios y puede guiar a la iglesia. Por esa razón se llaman ancianos, pero no por edad. No necesariamente, o sea, no. Habrán algunos por edad, pero no necesariamente por edad. Anciano significa eso. Significa que son líderes, directores o lo que sea, que trabajan para la iglesia, que están como servidores de la iglesia. Miren que aún en el cielo, estas personas que están en el trono, ¿qué es lo que llevan en sus manos? Ay, ¿Que llevan qué? ¿Qué Coronas. llevan en sus manos? En sus Coronas. manos. En sus manos las copas de oro. Las copas de oro. ¿Y qué hay en las copas de oro? El incienso, que son las oraciones de los santos. Las plegarias. las Ok. oraciones. Entonces, aún en el cielo, estos ancianos están sirviendo a la iglesia como sacerdotes delante de Dios, porque llevan las oraciones delante de Dios. Así que el servicio de estos ancianos no termina ni siquiera en el cielo. Ni siquiera en el cielo termina. Siempre servicio. Servicio es lo que caracteriza a un siervo de Dios. Por eso se llaman siervos. ¿Ok? Ahí está. Estamos con la iglesia. Eso fue lo que vimos en Apocalipsis capítulo 5. Y no sé si en el 6 también. ¿5 y 6? No, Sí. en el 4 y en No, el 5 es la cosa. En el 4 y 5. 4 y quedamos 5. en el 5. Ok. Ahora, en la tierra no sabemos nada porque no nos han dicho todavía, no hemos llegado todavía ahí. Entonces lo tenemos ahí como en incógnita y vamos a irlo revelando o develando cuando a medida que vayamos avanzando en el libro de Apocalipsis, vamos a ir develando qué pasó. Pero lo que sí debemos tener presente es que la iglesia está en el cielo. ¿Ok? Bueno. Siguiente paso. Lo estudiamos así como de refilón. ¿Qué iba a pasar después de un tiempo que no sabemos cuánto es por ahora? ¿Qué iba a pasar? Lo que iba a pasar es que en la tierra el Señor bajaría y ahora el trono tiene una significación diferente. ¿Qué ven ustedes aquí? La justicia. Ajá, un trono de justicia. El Señor les dijo a los apóstoles, ustedes que me han servido, ustedes ¿qué van a hacer? Van a juzgar a Israel, a las 12 tribus de Israel. En este tiempo, de acuerdo con lo que hemos leído en Mateo capítulo 19, creo que es 23, los apóstoles que Dios haya escogido van a juzgar. Escuchen la palabra, juzgar
a Israel. No nosotros. De la iglesia, algunos son apóstoles y esos 12 apóstoles van a juzgar, cada uno va a juzgar a una tribu de Israel. Lo que yo creo, y es muy probable, es que los 12 apóstoles sean personas de cada una de las tribus. Por ejemplo, uno de ellos es de la tribu de Zabulón, otro de ellos es de la tribu de Efraín, otro de ellos es de la tribu de Judá. Es probable y por eso cada uno podrá juzgar a su propia tribu. Pero no necesariamente, y eso es simplemente una conjetura del cerebro mío. ¿De acuerdo? No es cierto, el Señor no lo ha dicho, no está en la Biblia. Es algo que yo conjeturo. Ahora, lo que sí es cierto y que está en la palabra de Dios es que el Señor Jesús bajará en su gloria a su trono y pondrá tronos, 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel y sentará en esos 12 tronos a sus 12 apóstoles. No me pregunten quién reemplaza a Judas porque no sé. Ahora, si me preguntan a mí, yo diría que es ¿qué creen? ¿Quién? No escuché bien. A ver, de los 12 apóstoles no tenemos a Judas. Ajá. Pero sí, Pablo. ¿Cierto? Entonces, debe haber un 12º apóstol. Hay uno que reemplazó a Judas. Hay uno que reemplazó a Judas. Matías. Ajá, ok, muy bien. Entonces yo creo que ahí están los 12 apóstoles que van a juzgar. Pero también dice la palabra de Dios, y es la parte que me faltó colocar aquí porque no sabía cómo ponerla, entre otras cosas, que la iglesia bajaría con el Señor Jesús a reinar sobre la tierra. Entonces, alrededor de esto que para Israel sería juicio, alrededor de esto está la iglesia que reinará sobre toda la tierra que no sean judíos. Reinaremos con él. Mateo 25:31 dice, creo que es Mateo 25:31 el que dice, o en Apocalipsis 20, no me acuerdo de cuál. Pero el asunto es que la iglesia también baja a la tierra y la iglesia va a reinar sobre la tierra con el Señor Jesús como rey. ¿Cómo? No, dale. No, Andrés dijo algo. Ah. Andrés. Sí. Sí. ¿Sí que? Sí, señor. No, es que estábamos debatiendo lo de la parte en que pensábamos que Jesús, cuando venía en el rapto, él llegaba a la tierra, pero no, él se queda en las nubes. En las Es nubes. que en las nubes. En las nubes. Ajá, así es. Él lanza una voz de Lucho. llamamiento. Lucho, Eso es lo perdón, que y cuando dice que a la voz de la final trompeta, la trompeta, la palabra es shofar en arameo, en hebreo o arameo es shofar, que es un cuerno de un carnero. Eso lo hacían para llamar al pueblo de Israel y cuando escribió Pablo les dice que como voz de trompeta, lo que significa un llamamiento a la iglesia. Y por esa razón él no baja a la tierra baja aquí. Baja para juzgar a las tribus y las tribus van a ser juzgadas. ¿Por qué creen que van a juzgar a las tribus? Por haber matado al Hijo de Dios. por haberlo Exactamente. negado. Ahora lo van a ver bajar. Dice, y verán al que traspasaron. Ahora lo van a ver bajar en su gloria y sus 12 apóstoles a los cuales mataron también, y sus 12 apóstoles para juzgar al pueblo de Israel. Y el resto del mundo será
reinado por la Por la iglesia. iglesia. Pero Lucho, Israel, perdón. específicamente el Señor dijo que a Israel lo venía a juzgar. Ok, después de esto, Lucho, señora, Lucho, perdón. La iglesia junto con Jesús 1000 años o por toda la eternidad reinará. no, durante 1000 años. Ok, gracias. Sobre la tierra reinará sobre mil años con Jesús, con el Señor. Obviamente es un reinado diferente al reinado que nosotros conocemos. Es un reinado Claro. como el del Señor. Es un reinado de servicio, es un reinado de protección, es un reinado de ayuda, es un reinado de provisión, es un reinado de misericordia, es un reinado exactamente como el Señor Jesús reinaría. Es la misma manera en que la iglesia va a reinar sobre la tierra. No crean que, no se imaginen a nosotros sentados en unos tronos como unos Mandando. sí, ahí gordos diciendo, no, vamos a estar trabajando. La razón por la cual nosotros pasamos todo lo que pasamos en esta tierra es para que aprendamos a trabajar como los reyes que vamos a ser, pero trabajar como los reyes de Dios, no como los reyes de la tierra. Olvídense que eso van a ser 1000 años en los que nos vamos a sentar a rascarnos la barriga, que vendrán personas y nos van a echar viento, y entonces vamos a estar en la playa. No, olvídense de ese cuento. Y que vamos a mandar. Sí, nada de eso. Vamos a gobernar, pero no con la autocracia que nos caracteriza como egoístas humanos, sino vamos a reinar como reina el Señor Jesús. Con toda la misericordia y con todo el amor con el Señor. Chambeando. ¿Cómo? Chambeando. Y esto va a ser con la gente metidos y sacando a la gente del lodo y ayudándolos, y a los que están mal recibiéndolo, a los que están bien también. No va a haber problema de coronavirus, nada de esa cosa. El Señor va a estar en manos del reino. Vamos a saludar con ósculo santo a todo el mundo. Vamos a tener que meternos con la gente. No es que yo soy ermitaño, no. Cuando tú vengas, serás un rey de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús no quiere ermitaño. No es bueno que el hombre esté solo. Punto. Y eso es algo que el Señor ya instituyó. No hay ninguna manera en la que nosotros podamos hacer eso. Vamos a venir a chambear. Y por eso es que pasamos por todas las pruebas por las que pasamos. Nos están enseñando a ser reyes conforme al rey de... Pastor. Escuchen bien cómo se nombra al Señor Jesús al final. El rey de Reyes. De reyes. No está hablando de los reyes de la tierra. Está hablando del rey de los reyes que vamos a gobernar, a reinar sobre la tierra. No vamos a ser autocráticos. No. Esto es un cuento de trabajo en esta tierra donde vamos a reinar trabajando, chambeando, como dice Luz Marina. ¿Sí, señora? Ok, después de esos 1000 años... Andrés te iba a preguntar algo. Andrés, cuéntame. Una pregunta. Nosotros cuando regresemos, ¿ya no tenemos forma humana? Claro que tendremos forma humana. Pero no O sea, en el arrebatamiento subimos como humanos, bajamos como humanos después de los 7 años. Así es. Transformados. Y el Señor Jesús bajará como O sea humano. que ¿seguimos casados o cómo es la vuelta? No. ¡Qué preocupación! Ya no, Es más bonito que somos reyes y reinas, ¿ves? ya no habrá más reproducción. Será in vitro, papi. Nada, el vitro también lo vas a tener que quitar porque no habrá más reproducción. Los que somos. Dice, si ustedes leen en Lucas, cuando dice el tiempo de los gentiles, dice hasta que se cumpla. O sea, llegará el momento en que dice se cumplió el tiempo de los gentiles.
O sea, se cumplió el tiempo de la iglesia. No va a haber más iglesia. No es que vamos a seguir haciendo iglesia en el cielo. No es como otra doctrina que habla de que puedes tener como 7 o 70 esposas o yo no sé cuántas esposas para que puedas reproducirte en el cielo y puedan haber más personas en el cielo. No, no, no. No se va a necesitar más eso porque el Señor dijo que hasta que se cumplan. Punto. Hasta ahí llegó. Ya, ese es el punto. Entonces sí, vamos a tener el cuerpo, vamos a ser iguales como nos vemos ahora o no sé cómo será, cómo nos vamos a ver. El Señor Jesús va a bajar en cuerpo porque la palabra dice que lo verán, verán al que traspasaron. Por lo tanto, las personas verán el costado del Señor y verán, chale, o como dicen allá en el Perú, chamadre le dimos a los judíos van a verlo. Eso va a ser real. Lo que yo les estoy diciendo es lo que está escrito. El Señor dijo, ni una jota de mi palabra pasará. Ustedes pueden estar absolutamente seguros que esto lo vamos a ver. Esto es simplemente lo que yo puedo o lo que nosotros en nuestra mente podemos entender. Ahora, pero lo que va a hacer, y nosotros vamos a estar ahí, oigan, piénsenlo, vamos a estar ahí. Amén, así es. Eso va a ser impresionante, increíble. Vamos a estar ahí. Lo que vamos a ver va a ser algo tan... Así es. Tan... Nos llamará Dios, ¿no? Con nuestro propio nombre, ¿no? Sí, Él nos llamará con nuestro propio nombre. Nosotros sabremos quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Vamos a verlo, va a ser real. El Señor Jesús va a ser tan real que nosotros lo vamos a ver en su cuerpo, en su alma, en todo. Igual a lo que lo vieron los apóstoles, nosotros vamos a verlo. Eso es una maravilla. Cara a cara, así dice la palabra, cara a cara lo veremos. Así es. Ok, entonces, ¿en dónde íbamos? Ah, bueno. Ahora vamos, ¿alguien tiene otra pregunta o algo? No. Andrés, que no se puede coger de la mano con su esposa en el cielo, pues, hermanito. No, allá sí allá no solamente se va a poder coger de la mano, va a poder coger con lo que quiera. No va a haber problema. Pero después de eso, bajemos aquí, familia tampoco vamos a tener, sino todos somos una familia. Todos somos una familia. Pero sí nos vamos a poder reconocer, si vamos a saber, o sea, tú vas a saber quién es tu suegra. Perfecto. Gracias, pero pastor. no. Muy bien, así me gusta. Estaba asustada. Pero creo que le tocó aguantarse a esta gente para después no acordarse. No, tratando de deshacerse de ellos. Y van para adentro. Ok. ¡Qué horror! Miren, ¿ustedes se dieron cuenta de algo en lo anterior? Lucho, pero yo voy a ver a mis hijas. ¿Vas a ir a dónde? Que si va a ver a su No, papá. digo, cuando estemos aquí, yo voy a ver a mis hijas, si están, obviamente, ¿no? Las voy a reconocer como mis hijas, pero el amor no va a ser diferente al amor que nos tenemos todos. Nena, tú vas a reconocer a tus hijas. Todos vamos a reconocer, yo voy a reconocer a Maribel, Maribel me va a reconocer a mí. Pero el amor con el que nos vamos a ver es un amor como el amor de Dios. No existe ningún amor en esta tierra. Mira, no existe ningún amor en esta tierra que se pueda comparar con el amor de Dios. Amor en nosotros. Eso de que las mamás aman más y no hay amor como el de la mamá, olvídese de ese cuento. Cuando nosotros subamos al cielo, vamos a amar el amor de Dios, porque seremos hechos tal cual como el que nos salvó. Por lo tanto, nuestro amor será como el amor de Cristo. Tú vas a ver a tus hijas con un amor infinitamente superior al amor de madre. O sea, si el amor de madre es tan inmenso en esta tierra como lo que es descrito, el amor que vamos a tener en el cielo es un amor
infinitamente superior a ese amor. Puedes Ahí debe- tener... Sí, señor. Amén. Ahí de verdaderamente vamos a reconocer el amor ágape. Ajá, exactamente. Vamos a entender el amor ágape. Miren que este trono yo lo pinté de negro porque es un trono de justicia, a diferencia de este trono, que es un trono de autoridad. Ok, ¿por qué digo eso? Por la siguiente imagen. Después de esos 1000 años, va a haber un gran trono blanco. Eso dice en Apocalipsis 20. Y el Hijo vendrá a juzgar. Este juicio es lo que se llama la segunda muerte. Es el juicio final. Después de este juicio no hay más juicios. Este juicio es, ¿eres o no eres? Y si no eres, ¿cuánto castigo mereces? Y si eres, ¿cuánta recompensa mereces? Pregunto, ¿Ok? pero cuando, a ver, o sea, cuando él viene ya la segunda vez que a juzgar, ¿verdad? Ahí las personas, después de que pase todo, la iglesia está con él allá. Los que no han aceptado a Jesús, ¿se van? No, no, no. O sea, No. Cuando la iglesia sube, la iglesia llega a un tribunal que es el tribunal del Señor Jesús. En ese tribunal del Señor Jesús no está en tela de juicio si vas o no vas al cielo, si te salvas o no te salvas. Porque por ser iglesia ya estás salvo. Lo que se juzga es la manera de vivir. Las Y de obras, las acuerdo acciones. con lo que uno haya aprendido en esta tierra, tú tendrás más o menos trabajo. Más o menos trabajo con respecto a lo que Dios hace. Mire, yo no sé, nosotros tenemos tantas ideas metidas en la cabeza que nos han metido con tanta imagenología que hay o que hubo en nuestras vidas, que nosotros pensamos en un montón de vainas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. No esperemos que cuando el Señor diga te doy recompensa, significa que el Señor se aparece con un Rolls Royce. No, a mí me va a dar un Maserati, a mí me da un Lamborghini, yo voy a tener una casa frente al mar y un montón de tonterías. Esas cosas no tienen nada que ver con la vida de Dios. Nada. La vida con Dios es una vida en la cual tú sirves. El Padre, antes de que existieran los siglos, el Padre servía al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre, el Padre al Espíritu, el Espíritu al Señor, el Señor al Padre, y era la comunión perfecta de Dios, de manera que la gloria de Dios estaba inmanente dentro de esta trilogía de personas. Ahora, Dios, por su absoluta misericordia, y como lo vimos en el Evangelio, porque se le desbordó el amor, digamos, nos creó a nosotros para que nosotros podamos gozar de la misma de la misma comunión que ellos tenían. Así que cuando nosotros vayamos al cielo, seguiremos sirviendo. Sí, y nuestro servicio será la felicidad completa. Seremos servidores felices de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, estaremos listos para hacer lo que sea necesario, porque el amor de Dios será del inunde tan grande, del ágape, como dice Luz Marina, que no habrá nada que nosotros no hagamos por los demás. Nada. Y por eso el Señor, cuando está en este tribunal, ¿cómo?
La pregunta es esa. Eso es lo que yo poco he entendido mucho. Cuando estamos arriba y seremos juzgados ya como la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde, en ese punto, es donde muchos cristianos dicen y piensan o creen que el hecho de ser cristiano, pero después no vives como Cristo, aunque hayas aceptado a Cristo y que independiente después de haber aceptado a Cristo, tú hagas lo que hagas, tú vas a ser salvo, porque vas a ser juzgado no como una persona de acá, sino como un cristiano. Entonces, mucha gente cristiana vive su vida porque creen que el solo hecho de aceptar a Jesús ya no pasa nada. Entonces, ahí es como donde está la confusión, por decirlo así. Si un cristiano es cristiano y se aparta y llega a Cristo en el arrebatamiento, se lo lleva supuestamente Selene, porque es cristiano, Selene, es juzgado arriba. Selene, dame una definición de cristiano. Un cristiano es una persona que trata pues de vivir en Cristo, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a... ¿Perdón? No es trata, tiene que vivir como cristiano, como Cristo. No tratas, no puedes tratar. Bueno, No trata, digo trata porque no somos perfectos y obviamente tenemos errores como cualquier persona, pero no podemos hablar de sí se vive, pero no en esa perfección como uno lo piensa, como fue Cristo. A ver, nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. Sí. Amén, así es. ¿Eso es verdad o ustedes qué opinan? Total. Es verdad, porque yo digo, como digo, la palabra de Dios tiene poder en Dios. Sí, pero nosotros debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Es que el problema está en que nosotros, escúcheme bien lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros decimos que creemos lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando la palabra de Dios habla, nosotros empezamos a pensar como si no tuviéramos esto como una verdad. Es que inclusive dice que por eso Dios adelanta el tiempo, porque inclusive no sé muy bien cómo es que dice, como inclusive su iglesia se puede perder, algo así, no me acuerdo muy bien las palabras exactas. Precisamente por el engaño del adversario. El punto es que sí, vivimos como cristianos, pero como seres humanos también tenemos nuestros errores y nuestras equivocaciones, pero por eso es que yo definitivamente pienso que nosotros seremos juzgados por lo que hay en nuestro corazón, porque a veces nosotros podemos tener ciertas reacciones. Sí, tú puedes ser una persona muy buena, pero dependiendo de ciertas situaciones te puedes descontrolar porque somos humanos, porque somos carne y aunque tratemos siempre de mantener la carne en control, es muy difícil. Entonces, ese es un tema muy, muy, muy complicado, pienso yo, no sé. Ok, ¿por qué no me hacen el favor y buscan Filipenses? No. Es que esto puede convertirse en algo de yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos y vosotros decís, ellos dicen. Es mejor que el Señor diga. Y después vemos qué dice. Filipenses. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 15. Tres 15. 3:15. Amén. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os le revelará Dios. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un poquito más atrás, dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, escuchen, de Dios en Cristo Jesús. Claro. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos, esto que yo estoy diciendo, sintamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente, dice, cuando el Señor Jesús murió, Él pagó por todos nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Ahora bien, solamente aquellos que aceptan este regalo diciendo ciertamente Jesús es el Señor, reciben el regalo de no tener ningún pecado por el cual sean juzgados. Por lo tanto, para Dios estamos perfectos, completos, porque no hay nada deficiente para Dios, porque Dios no se acuerda ni de los pasados, ni de los pecados pasados, ni de los presentes, ni de los futuros. Dios nos ve y nos ve perfectos. Ahora bien, lo que Pablo dice es que ya siendo perfectos para Dios, nosotros debemos vivir como eso, como perfectos. Aunque no hemos llegado a tener la perfección que vamos a tener en el cielo, debemos vivir una vida que nos lleve a entender esa perfección. Lo vimos cuando estudiamos lo del Evangelio el jueves. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si alguien realmente recibe a Cristo como el Señor, se da cuenta de la inmensa santidad de Dios y de la inmensa corrupción del hombre. Y entonces piensa, yo quiero ir de la inmensa corrupción del hombre hacia la santidad de Dios. Y en ese momento es cuando entiende. Robótico. Ah, perdón. ¿Algo pasa con el internet de pronto? Ahora sí que, ¿qué? ¿Estamos? Se te había ido la señal. Ah, ok. Devuélvete porque se fue la señal. Ok. Lo que quiero decir es que, de acuerdo con lo que dice en Filipenses, nosotros para Dios somos perfectos, completos. No nos falta nada. Ahora, si yo realmente he creído que Jesús es el Señor, significa que yo voy a seguir los pasos de Jesús. Cuando alguien a mí me dice, yo soy cristiano porque soy seguidor de Jesús, no importa lo que yo haga, ya yo tengo el cielo. Eso a mí me dice que no es seguidor de Jesús. Porque un seguidor de Jesús dice siempre, yo hago lo que mi Señor dice. Ajá. Yo vivo según lo que mi Después la voz otra vez está rapeando. Ahora otra vez. Es el internet de pronto, pero ¿me están escuchando? Es que está molestando el internet. Ajá. Hola. Se fue la señal. Está rapeando, mijo. Entrecortado. Ok. Ahora, ¿cómo se ve mejor? Ya. No. Pero como que es el internet de él, ¿no? De pronto, sí. Aló. Pero es que no Aló, sé. Que continúe Cindy, entonces retome de acá. Porque de pronto es inestable. Aló. Ya volviste. Retrocede. ¿Me ¿Y dónde escuchan? estás que no te veo? Volviste, pero no te vemos. Quité el video para que no cargue tanto el internet. Ah, ya. Ok. Entonces, escúchenme bien. De acuerdo con lo que Pablo había establecido es, para Dios nosotros Otra somos... vez. Ah, esta ya lo escucharon. ¿De cuál parte no escucharon? ¿Cuál parte no escucharon?
Voz, se te va la voz. Toda porque se te va la voz. Ok. Es que Está muy Selene- mala Iba la por señal. cuando una persona dice que es cristiano. Ah, ok. Cuando una persona Ah. dice que es cristiana, Exacto. pero dice además, como yo soy cristiano, ya yo tengo el cielo ganado. Cuando una persona dice eso, yo les aseguro que esa persona no es cristiana. Porque un cristiano siempre dirá, yo hago conforme a lo que Jesús dice. Y miren a Pablo. Pablo dice, todavía yo me esfuerzo por alcanzar el supremo llamamiento, el más alto llamamiento, la perfección sin pecado. Pero para eso es necesario esforzarse. ¿Me entienden? Se necesita que yo asuma mi posición de quién soy en Cristo. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ok. Así que el Señor dijo muy claramente, por sus obras los conocerán. Si alguien se está pensando que es superior, si alguien piensa que es el mejor, el más, y que puede hacer con su vida lo que quiera, porque ya acepté a Jesús en mi corazón, ese alguien está muerto. Se los digo así, está muerto. Aceptar a Cristo en el corazón no es simplemente una palabra y no es una oración de fe. Es No. morir. Aceptar a Cristo en el corazón significa que yo entrego mi corazón a Él y Él es el dueño de mi vida. Por lo tanto, yo hago conforme a como Él quiere que yo viva, no como a mí se me da por vivirla. ¿De acuerdo? Las personas que piensan eso, que piensan que pueden decir que hemos recibido a Cristo y por eso puedo vivir como quiero, les digo, realmente no han entendido el Evangelio. Exactamente. No lo han entendido. Se ve. Ok, vemos la última. Ah, bueno, la última, ¿recuerdan cuál es? Vendrá el tiempo en que... Oh, perdón. Esperen. Vendrá el tiempo en el que el Señor vendrá a juzgar y llegará el tiempo en que todo será juzgado. No solamente las personas, la tierra, el mar, la muerte. Se te está cortando. No está bien, yo lo escucho bien. ¿Sí? La tierra, el mar, las personas, todo va a ser juzgado. Y todo lo que había será destruido. ¿Recuerdan? No seremos renovados. Perdón, no seremos arreglados. No, no, no. Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva después del juicio del Señor. No habrá más esta tierra, no habrá más este cielo. He escuchado a muchos creyentes de Barranquilla hablando de, ay, entonces no vamos a tener mar, como si eso fuera lo importante. Escúchenme bien, lo importante va a ser nuestro corazón. Porque vamos a poder estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva que no nos imaginamos la delicia que será vivir ahí. Solo tenemos fracciones en nuestra mente. ¿Estamos?
Pastor, una pregunta. Señor. Si nosotros, o sea, si Dios nos ve perfectos, ¿por qué seremos juzgados? O sea, ¿qué se nos va a juzgar? Bueno, yo te hago otra pregunta. Bueno, pero ¿cuál respondo primero? Bueno, no, pero ¿cuáles son las coronas? Ahí está, yo creo que está como implicado, encadenado en eso, las coronas que nosotros, Dios nos va a dar a nosotros. Ok. Bueno, lo de las coronas es... Bueno, espera un momentico, vamos por orden. Ok, Andrés, por favor busca 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 de Corintios. ¿Qué más? 2 de Corintios. Capítulo. 2 de Corintios 10. Perdón, 5, 10. 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea malo. ¿Respondido? Así es. Sí. Ok. Pero entonces, al que haya hecho algo bueno le dan corona y al que haya hecho algo malo... Entonces, a ver. No, yo pienso que Haya hecho algo cuando una persona hace algo bueno o hace algo malo, a nuestros ojos no es lo importante. Lo importante es a los ojos de Dios. Entonces, a los ojos de las personas, muchas veces las personas hacen cosas que parecen que son malas, pero a los ojos de Dios son perfectas. O lo contrario. O lo contrario, hacen cosas que piensan que son buenas y se ufanan y etcétera, etcétera, y para Dios son porquería. Pero hace un rato. Por eso, pero entonces ahí se aplica lo que te estaba diciendo. Auxilio, yo quiero. ¿Quién está hablando? María No sé Lucía, quién. ¿me oyes? Ajá, ahora sí, dale. Bueno, es que hace un rato, y eso un poco responde a la pregunta de Andrés, hace un rato tú decías que cuando la iglesia sube va a llegar a un tribunal donde seremos juzgados, pero yo ya estoy salvo, ¿sí? Y se va a juzgar es nuestra manera de vivir, y entre más o menos haya sido adecuada a los designios del Señor, tendré más o menos trabajo del trabajo que tendremos que hacer como iglesia. Exactamente, muy bien, excelente, tú entendiste perfecto. El punto no es si vamos a recibir coronas o no vamos a recibir coronas. El punto es si vamos a trabajar más o si vamos a trabajar menos. Miren, recuerden que cuando nosotros pasamos las pruebas, lo que Dios está haciendo es un entrenamiento a nosotros de quiénes vamos a ser. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando Dios trabaja sobre nosotros, está trabajando porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan no es un plan solamente para esta tierra, es un plan para la eternidad. Cuando nosotros llegamos delante del Señor, el Señor va a establecer, muy bien, por lo que has hecho, tú vas a hacer esto. Fulanito, por lo que tú has hecho o has dejado de hacer, tú vas a hacer esto. Y sutanito, tú vas a hacer esto y esto y esto. Ahora, ¿Dios ya conocía eso? Sí. Los que no lo conocíamos somos nosotros. A nosotros es a quien se nos va a decir el juicio. Entonces, mira, tú vas a hacer esto y dentro de la iglesia esta va a ser tu labor y vas a... Vamos, si se pudiera sentir envidia, sentiremos envidia de aquellos que más trabajarán. Si se pudiera. O sea que a lo malo se refiere es a la labor como cristiano que hace la persona, no por su comportamiento. No, es que tu vida es la labor. No hay una labor de un cristiano y luego tu vida por aparte. No, tu vida es la labor. No es que si yo ayudé a uno o ayudé al otro. No. Mi vida completa
desde que me levanto hasta que me acuesto, en mis sueños, todo lo que es mi vida yo soy cristiano, no cuando estoy espiritualmente en la iglesia o trabajando espiritualmente para ayudar a otros, no. Yo soy cristiano las 24 horas del día, 7 días de la semana, las 52 semanas del año, más los días bisiestos de todos los años que Dios me permita vivir aquí en esta tierra. Cada acción de mi vida es una acción cristiana, no porque la acción sea cristiana, sino porque yo, el que la hago, soy cristiano. ¿Me explico, Selene? Sí. Ok, entonces lo que Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo a los creyentes es cómo fue tu vida. Y les aseguro que no es como ustedes están pensando, de un juez con un martillo esperando. A ver, ¿qué fue lo que hizo usted? Allá, la Guerrero, ¿qué fue? Ah, la embarró, tome. 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 Y ahora va a ver lo que le va. Eso no es. Eso es no conocer a Dios. Eso es no conocer a Dios. Dios es un Dios que va a hablar con nosotros como hijos a los que hay que enseñarles, a los que hay que perfeccionar. Esa es la diferencia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios no va a obrar como nosotros pretendemos que es la forma de obrar de Dios. Dios es un ser total, absoluta, pero absolutamente diferente a nosotros. Selene, en tu ¿cómo se llama? En tu portada dice Dios es amor. Eso es lo que implica el hecho de el juicio de Dios. Es un amoroso juicio a sus hijos para que sus hijos sepan a lo que deben atenerse. ¿Estamos? Claro. Ok, ahora las coronas, para hablar con Luz Marina. Las coronas no son coronas de reinado, son coronas de vencedor. Exacto. Ok, entonces, los que hayan vencido es porque la verdad es que la vida cristiana es una vida como la que Pablo menciona en Corintios. ¿En Corintios era? ¿En dónde es? No, en Filipenses. En Filipenses. Es una vida en la cual tú tienes que ir poco a poco andando, caminando. Van a venir momentos de angustia, van a venir momentos difíciles. Lo vimos en el capítulo 3 y 4. ¿Se recuerdan? El capítulo 2, 3 y 4, cuando vimos las iglesias, el Señor siempre les advertía, miren, va a pasar esto, va a pasar aquello, arrepiéntanse, miren que y al que venciere, eso se repite 7 veces. Al que venciere. ¿Por qué? Hombre, porque la vida cristiana es una vida totalmente contraria a la vida de este mundo. Y obviamente va a ser una vida de lucha, de sacrificio. Y nosotros lo que tenemos que entender es que todas esas luchas y sacrificios son un entrenamiento de Dios para aquellos que van a reinar. ¿Preguntas? ¿Anotaciones? Nos dejó mudo. ¿Sí se escucha bien o...? No, sí, está bien. Sí, señor, es que estamos mudos. Nos dejó mudo. Los cristianos somos unos vencedores. Vencemos el pecado diariamente, luchamos contra ellos, salimos vencedores. Eso es lo que digo yo que es, no. Más que vencedores. Más que vencedores. Somos así. Ok. Cuando yo digo que debemos creerle a la Biblia, realmente, miren, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, necesitamos creerla. No la leamos por leerla. La palabra de Dios tiene muchísimas cosas
que son súper importantes y que para nosotros no nos cabe en la mente creerla. Pero si Dios lo dice, les aseguro, eso es mucho más importante que lo que nosotros pensemos. Todo el mundo nos va a decir, ustedes no son perfectos. Todo el mundo va a decir, y usted no dice que es cristiano porque obra de tal manera. Y usted no dice que es cristiano porque hace eso. Sí, todos nosotros vamos a caer, indudablemente. El punto no es caer, el punto es cómo nos levantamos, porque el Señor Jesús también cayó. ¿Recuerdan? Con esa cruz tan pesada, ese hombre cayó, pero se levantó. ¿Por qué se levantó? Por amor a nosotros. En la misma manera, todos los que somos de Cristo vamos a caer. Pero el asunto no es caer. El asunto es cómo nos levantamos. ¿Y por qué nos levantamos? Porque somos vencedores. Porque aquel que nos amó ya venció por nosotros. Ya no tenemos que estar pensando a dónde voy a ir cuando muera. No, lo que yo necesito empezar a pensar cuando yo muera es ¿en qué manera voy a poder servir cuando muera? Yo quiero servir, yo quiero estar lo más cerquita al servicio que el Señor hizo por mí. Yo quiero reinar sirviendo la mayor cantidad de formas a las personas. Esa es la visión de Dios para nosotros. Ser como Él. Es que, ¿se imaginan? ¿Ustedes se imaginan? Al principio, antes, cuando no había nada, estaba Dios en sus tres personas. Y la gloria de Dios llenaba todo. Cuando termine todo, va a ser Dios, las tres personas y los millones de millones de millones de millones de millones que Él ha rescatado, y todos en la misma comunión que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el principio. ¿Se imaginan eso? Traten de pensar que el cuadro de esas tres personas en el trono ahora se amplía a un mar de personas, y que en ese mar de personas el Señor Jesús te mira y dice: hola Lucho, hola Pati, mira, tengo una cosa que tengo que hablar contigo. Me gustaría que, ¿se imaginan? Luzma, necesito que me hagas el favor de Cindy. Uy, hija, necesito que me prepares un evento que tengo preparado para unos, que los tengo, pero ahí, en salsita. ¿Se imaginan? Esa es la comunión a la que Dios nos ha llamado. Esa es la comunión. Esos son los reyes y reinas. Los que sirven, no los que son servidos. Yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. El día que nosotros dejemos de entender que el llamamiento de Dios es para servir, perdimos el foco del evangelio. Andrés, ¿cómo está la respuesta? Bien, bien. Que Valentina tiene otra pregunta. Sí, dale, vale. A ella no le quedó muy claro la parte donde Jesús fue el que creó el mundo. Ah, ok. Vale, puedes mirar en tu Biblia, en Juan, el capítulo 1. Ya lo está buscando. ¿Sí? ¿Juan 1 qué? 1 desde el 1. ¿Ya? Ya casi. Ok. Juan 1. Desde el 1. Vamos a leerlo, te lo voy a leer y vamos a mirarlo como paulatinamente, ¿de acuerdo? En el principio, o sea, cuando todo empezó, era el verbo. Y el verbo era con Dios.
Espera un segundo, por favor. Ok. Mira, yo voy a señalarte dónde está hablando ahí, ¿vale? Vale, mira, aquí, en este punto, ¿lo ves? Sí. Ok. ¿Sí lo ves? Sí. Ok. En el principio, o sea, en este punto, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho. ¿Ya ves? ¿Ya lo ves? Todavía no lo entiende. ¿Sabes quién es ese verbo? Dios. Jesús. No, vamos a mirar No, un poquitico más adelante. En el versículo 14. Jesús. ¿Quieres leerlo, vale? No, el verbo Léelo, vale. Jesús. ¿Cuál? El ¿Desde el 14. uno? 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús. ¿Quién es entonces ese verbo que estaba aquí y que hizo todas las cosas? Jesús. Ah. Juan estaba estableciendo que el Señor Jesús... Bueno, ahí va mi siguiente pregunta. La siguiente pregunta mía era cómo, o sea, sabemos que pues nosotros estamos en este año porque fue en el año que Jesús nació. Se empezó a contar desde allí. Pero antes, ¿cómo se contaba el tiempo? ¿Hacia atrás? A ver, depende. El pueblo judío cuenta el tiempo de acuerdo con la creación y todavía siguen contando. O sea, ¿ellos tienen más años que nosotros entonces? Claro. Sí, sí, ellos están como en el 6.000, 5.000 y pico, o 6.000 y pico, no me acuerdo. Okay. Y entonces, ¿por qué quién decidió que a partir de ese tiempo se empezaba a contar? Porque por Moisés. Por favor, vayan a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Génesis 1. ¿Uno qué? Voy. Ok, versículo 3. Y dijo Dios, ¿sí? Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, a partir de ese momento, los judíos piensan, ok, el día empezó en la noche y termina en un día. Luego, entonces, ¿cuándo es que empieza a contarse esos días? Ok, dice en el versículo 14. ¿Cuándo empiezan a contarse los días? Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. De la noche. Entonces, el día que él había nombrado, que era cuando había luz,
y la noche que él había nombrado cuando había tinieblas. Entonces dice, ahora haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y ahora sí, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, sobre la tierra hay dos lumbreras, una para el día y una para la noche, y esas lumbreras establecían día y noche, y además establecían días y años y estaciones. Entonces ahora ya entendieron. O sea, ¿cuántas estaciones hay? Y simplemente 4. empezaron a mirar. Ah, 1, 2, 3, 4. Ay, se volvió a repetir esta. Ah, entonces quiere decir que aquí hay un año, porque estas 4 estaciones son años. Si es así, entonces ¿cuántos días hay desde aquí hasta que se cumplió el primer año? Hay 300 tantos días. Ah, ok. Entonces, de acuerdo con la luna, por eso ellos tienen años lunares. De acuerdo con las veces que sale la luna, entonces en ese momento ya yo sé que son 360 y ese es el año. 4 estaciones. Perfecto. Y empezaron a contar los años de esa manera. A partir desde Génesis, desde el tiempo de Moisés, cuando Moisés escribió la creación. Moneda no tengo. ¿Ya? Hola, hola a todos, buenos días. Hay algo frente a lo que está diciendo Lucho, y sí es cierto. O sea, para los judíos, el mes inicia en la luna. En la luna nueva es el inicio de mes. Para ellos se determina así. Nuestro calendario funcionó hasta el año 600 algo, el calendario juliano, y después del 600 algo fue el calendario gregoriano. Es de entender que a nosotros nos influye mucho la iglesia católica, ¿sí? Entonces por eso nuestros días son juntados de una manera, pero en la cultura asiática, tanto China, los asiáticos, todo esto, para ellos el conteo de los días es totalmente diferente a nosotros. Entonces, de entender los puntos también. Pero lo que está diciendo, obviamente, estoy diciendo que no es todo. El judío, para mí, pues yo tratando obviamente, pero para mí los judíos son muy, ustedes van a notar a través de toda la vida, ellos todo lo matan, lo usan. Entonces, como para mí, digámoslo así, entre comillas, los días serían contados, literalmente como lo cuentan los judíos. Para mí, los días, los años y los meses. Ellos se basan mucho en los principios establecidos por Dios para determinar las cosas. Los demás que no somos judíos, entre comillas, el mundo pagano, lo contamos como bien nos parece o de acuerdo a la cantidad de reyes. Ustedes escuchan en la historia bíblica y en mucha historia común, es que el rey tal gobernó tantos años y fueron tantos años, entonces así generalmente se contaba antiguamente. No se contaba, estamos en el año 200 antes de Cristo. O XY, no. Ellos lo contaban por las fechas, por eso vienen las crónicas, eso se sucede en toda la historia. En toda la historia, que no, así no sea bíblica, siempre cuentan los años que los reyes contaron, los días, para eso están los cronistas o las crónicas. Bueno, yo sé que los judíos siempre, su año nuevo para los judíos es en el mes de septiembre, es su año nuevo de ellos, es la festeja su año nuevo. ¿Por qué? No sé, tampoco. La verdad no supe. ¿Tú estás segura que el año nuevo empieza en septiembre? Con los judíos, con los hebreos, sí. Con los judíos. Nosotros estuvimos yo estuve con algunos mesiánicos y los judíos celebran el primer mes de su año, empieza entre el 10 de marzo, empieza como en marzo, abril. Es el primer mes del año. Entre abril y marzo. Me parece que es el mes de Nisan. Es el mes de Nisan o el mes de Aviv. Bueno, pero eso lo vemos. No sé. Ya lo habíamos visto, ¿recuerdan? Sí lo habíamos visto. El Señor había establecido el primer mes. Lo vimos. El primer mes, sí. Muy bien, sí. Hay que pasar de eso a Luz Marina. Hay que pasarle a Luz Marina.
Bueno. Ok. ¿Preguntas o alguien tiene alguna cosa que decir con respecto a los tronos? Eso es para que tengamos un marco de cuando estamos trabajando en el Apocalipsis, tengamos un marco de cómo es que se ha movido el Señor a través de toda la historia y cómo su corazón ha estado metido con nosotros en su amor. Ya. Ok, listo. Bueno, ¿algo más? No, Bueno, muchas gracias. Patricia se salió porque Patricia tiene que ir a las 10, tiene que ir a su iglesia allá ¿en qué? En Ibagué. No dijo adiós porque estábamos hablando, entonces por eso no dijo adiós. Sí, ella dijo adiós, ella mandó un mensaje de texto. Ah, ya, sí, aquí está. Se despidió porque tenía que salir. Bueno, última pregunta por aquí de la People de Bogotá. Habla sobre, ¿nosotros vamos a seguir teniendo talentos o ya todos vamos a ser iguales? Claro. No. A ver, nosotros vamos a ser personas reconocibles en todos los aspectos excepto en el pecado. Nuestra manera de hablar, ¿cómo se llama? Las características de nuestra personalidad, nuestro carácter, etcétera. Lo que va a variar realmente es el carácter y vamos a tener el carácter del Señor, que es lo que el Señor está moldeando hoy en día a través de las pruebas para que lleguemos a tener el mismo corazón que tiene Él para juzgar o para reinar. Entonces, las pruebas y todo lo que nos pasa en la vida nos pasa para que nosotros podamos entender cómo es que debemos reinar como el Señor reina. Ok. Me pasas los dibujos. Esa Maribel, sí. El PDF, ¿oíste? Sí, total, pásalo. Lo apoyo. Ok. Bueno, si no tienen más, voy a terminar la reunión porque ya yo sé que tienen que hacer sus cosas. Yo sé que tienen que hacer sus cosas y bueno, ha sido muy chévere haber podido compartir la cena con todos. Gracias, Andrés, por la cena. Gracias a todos por estar y sigan orando. Oremos unos por otros. Recuerden que estamos en medio de tantas cosas que a veces no podemos, pero tranquilos, Dios tiene todo en sus manos. Estamos siendo preparados. Vamos a quedar más preparados que un yogur. Chao a todos. Mari, chao. Chao. Chao, Santa. Chao, Tania. Voy a mandar la imagen de la línea del tiempo que Valentina la quiere porque la estaba dibujando. Ok, yo se las envío por el WhatsApp. Chao, pastor. Chao, hijita, que te vaya muy bien. Saludos a todos. A tu yerno, que se cuide. Sí, Hasta gracias. luego, adiós. Oye, ¿cómo se llama la abuela? Selmira. Selmira. Adiós. Bendiciones, Selmira. Señora Selmira, bendiciones. Chao, Andrés. Saludos a tu esposa. Chao. Saludos allá. No, a mí me excusan todos porque la señal se va bien